Cordial saludo a toda la audiencia, sean bienvenidos a este podcast informativo sobre el Renacimiento español. Yo soy Valentina Flores y hablaré un poco sobre lo que fue este movimiento y cómo se originó. El Renacimiento español fue una época emocionante de cambios y descubrimientos que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII. Este periodo fue como un renacer de nuevas ideas, donde la gente empezó a mirar hacia el pasado clásico para inspirarse en la ciencia, el arte y la filosofía. Pero en España, este movimiento tenía su propio sabor único, mezclando influencias de varias culturas como la cristiana, la morisca y la judía. Este movimiento se originó en el siglo XV en Italia y desde ahí se expandió a otras partes de Europa como fue en España. Con el regreso de Antonio de Nebrija a Castilla en 1470, se marcó el inicio de la introducción del humanismo renacentista en la península ibérica. El inicio del Renacimiento en España se liga íntimamente al acontecimiento histórico-político de la monarquía de los reyes católicos, pues sus figuras son las primeras en salir en los planteamientos medievales que fijaban un esquema feudal de monarca débil sobre la nobleza poderosa y la revoltosa. En base a esto, ahora un estudiante de 10º grado explicará la relación que tuvo la religión con el Renacimiento. Hola, yo soy Ingrid Guerrero y retomando lo que dijo Valentina, la religión en esta época estuvo en crisis por una serie de críticas que hacía la sociedad, la cual produjo una ruptura en la religión católica. Todo esto desencadenó una revolución dentro de la iglesia y surgió una reforma. Hay dos tipos de reforma. La primera es la reforma protestante, que pensaba que el Papa no tenía que tener la autoridad de la iglesia y que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. La segunda es la contrarreforma, que fue la solución de la reforma protestante, la cual consistía en devolver la autoridad a la iglesia. En cuanto a esto, podemos hablar del rol que tuvo la mujer y el cómo no tenemos excesiva información en mujeres relevantes. Aunque sí sabemos que desde el poder de la familia, la autoridad absoluta de la monarquía y la vigilancia general de la Inquisición, las mujeres estaban totalmente relegadas a estar en un segundo plano, además de una gran opresión en todos los campos. En el Renacimiento empezaron a aparecer nuevas ideas. Adoptaron ideas de las civilizaciones de la antigüedad, de Grecia y Roma, y en el centro de la cultura empezó a ser el hombre y no Dios, él también llamado humanismo. La sociedad seguía dividiéndose en estamentos y el sistema también era el feudalismo, pero con menor rigor. A pesar de no haber cambiado mucho la política y la sociedad respecto a la Edad Media, la iglesia empezó a perder importancia, la situación de los campesinos empezó a mejorar y empezaron a aparecer los primeros burgueses y comerciantes. Con la aparición del humanismo, los temas en el arte y la literatura empezaron a mezclarse entre profanos y religiosos. Por eso, en la arquitectura de la época, de los edificios más importantes seguían siendo las iglesias, pero la escultura se centraba más en el hombre, imitando así a la cultura clásica. Y así como un contexto histórico, también hubo uno social y económico. En cuanto a lo económico, aparece el primer capitalismo que se basa en el mercantilismo. Las características de este mercantilismo son la creación de la banca, la separación entre capital y trabajo y la de agrupar a los comerciantes. En cuanto a lo social, podemos decir que seguía habiendo una sociedad feudal. Esta estaba encabezada por la nobleza que vivía en palacios o mansiones, seguida por la alta burguesía con muchas riquezas por el comercio y los negocios financieros. Debajo de la burguesía se encontraban los campesinos o pueblos llanos que vivían en una situación de pobreza y recurrieron a menudo a las revueltas, creando una inestabilidad social. Mientras transcurría esta época, hubieron unos cambios en la sociedad, como por ejemplo el ascenso de la burguesía. También había una línea de pensamiento marcada. La principal corriente ideológica era el humanismo, que consideraba al hombre como el centro y la medida fundamental de todas las cosas, a diferencia del teocentrismo de la Edad Media, en la que todo giraba en torno a Dios. Uno de los aspectos importantes en el Renacimiento español fue la literatura renacentista, de la cual se desencadenaron tres tipos. En primer lugar está la narrativa, en la cual continúan teniendo éxito las novelas de caballerías y el relato sentimental del siglo XV. De estas surgen 4 modelos narrativos. Primera, la novela picaresca. De segundo, la novela morisca.
la tercera la novela pastoril y de cuarta la novela bizantina. En el segundo tipo está la poesía renacentista. La lírica se originó a partir de la tradición donde se perpetúan las temáticas y las formas de la lírica en la Edad Media. La lírica popular y oral, lírica no escrita, lírica culta y lírica cortesiana trovadoresca. Asimismo, su origen también se basó en la corriente petrarquista y de influencia italiana que en España llegó de la mano de Boscán y Garcilaso. De última está la literatura religiosa en el Renacimiento español. Surge una literatura que expresa las vivencias religiosas de la época a través de la ascética y de la mística. La ascética busca la perfección de las personas mediante el cumplimiento de las obligaciones cristianas y la instrucción. Por su parte, la mística busca expresar los prodigios que ciertos privilegiados han experimentado en su alma al entrar en comunicación con Dios. Bueno, Ingrid, ¿qué obras y autores fueron relevantes en el Renacimiento español? Pues existen ciertas obras y autores importantes de esta época de las cuales se encuentran La Celestina, publicada en 1499 por Fernando de Rojas, Lazarillo de Tormes en 1554 por algún autor anónimo, Églogas de Garcilaso de la Vega, Diana en 1559 por Jorge de Montemayor, El Cortesano en 1561 por Juan Boscán, El Caballero de Olmedo en 1620 por Lope de la Vega, y también tenemos a Miguel de Cervantes, cuyas obras más relevantes fueron Don Quijote de la Mancha en 1605, Los trabajos de Persiles y Sigismunda en 1617 y La Galatea en 1585. A pesar de no ser una obra literaria del Renacimiento español, la Divina Comedia tuvo un gran impacto en el Renacimiento. Pero primero, ¿quién fue Dante Alighieri? Dante Alighieri nació en Florencia, Italia, en el año 1265. Dante tenía formación en la literatura, filosofía, astrología, historia, teología, ética y política, y su libro más importante es el de la Divina Comedia, de la cual hablaremos el día de hoy, considerada una obra maestra de la literatura italiana y uno de los textos cumbres de la literatura universal. Aproximadamente en el año 1307 empezó Dante a componer esta obra. El poema está escrito en primera persona y narra la historia de un hombre, el mismo Dante, al cual se le permite viajar al paraíso, pero antes debe pasar por el infierno y el purgatorio. La Divina Comedia sigue el camino desde el centro de la tierra donde se halla Lucifer hasta el dominio de Dios. El tema de la obra es el recorrido del poeta a través del más allá. En su obra se encuentra gran capacidad para describir el infierno, los círculos, los sufrimientos y los pecadores. La Divina Comedia es el resumen del acontecimiento acumulado durante siglos, desde los clásicos hasta el mundo medieval. Asuntos como la religión, la ciencia, la astronomía, la mitología, la filosofía y muchos más temas se abordan en este poema. Este es un extraordinario libro de historia, considerado una obra puente entre lo que fue la Edad Media y el Renacimiento. En ella Dante supo sintetizar el espíritu medieval y abrir a la par el camino hacia las nuevas concepciones humanistas. Esta obra tuvo tal relevancia que al día de hoy sigue siendo importante y lo será a futuras generaciones. Como un pequeño resumen de esta maravillosa información, podemos decir que el Renacimiento español aportó una gran cantidad de nuevas ideas que conllevó a que la sociedad se viera obligada a pensar, replantear, experimentar y explorar todo lo que ya conocían y querían conocer. También los llevó a buscar nuevas respuestas a las infinitas preguntas que rodeaban el mundo y el ser humano, pues como bien sabemos, durante la época medieval las personas estaban forzadas a solo seguir los mandatos de Dios y la Iglesia. Por su parte, en cuanto a la literatura, en esta época se cultivaron la narrativa, la poesía y la literatura religiosa, las cuales siguen siendo bastante relevantes y vigentes en estos años. Nosotras fuimos Valentina Flores e Ingrid Guerrero y esto es todo por este espacio. Muchas gracias por su valiosa atención, espero que esta información haya sido de gran relevancia para ustedes.